Ministerio Radio TV presenta su programa Cuatro Cuartos de su Palabra. Cuatro Cuartos de su Palabra. Un espacio diferente, con canciones, entrevistas, análisis y la interacción con los oyentes. Producido y conducido por el doctor Juan Manuel Leonardo. Hermana Neuri, muchas gracias. También damos las gracias a Nice Belén, que no está con nosotros hoy por múltiples compromisos que tiene de estudio, pero damos las gracias porque Belén también nos ha estado acompañando durante todo este trayecto. Un año ya, parece mentira. Cómo pasa el tiempo, increíble. A mí se me estaba olvidando y lo recordé hace un rato al inicio del programa y volvemos a recordarlo hoy. Gracias, amados hermanos, estimados y amados amigos también, que durante todo este año pues han estado con nosotros, escuchando, ponderando, opinando, porque si hay algo que caracteriza este espacio es que nos gusta que las personas opinen. No importa, si no están de acuerdo con lo que expresamos, pueden opinar, pueden corregirnos, no somos infalibles y eso es lo que nos gusta, que nos corrijan, que nos hablen, que comenten nuestros videos. Y damos las gracias también a nuestros compañeros de trabajo del Politécnico Víctor Pascual Agüero, todos los que durante este año pues han estado con nosotros también participando de este espacio a través del YouTube, casi siempre mirando los videos que Dios nos ayuda a preparar y a subir. Gracias a todos, de verdad infinitas gracias por estar con nosotros. Vamos brevemente a trabajar este tema de Biblia y santidad. Vamos a orar para que el Señor pues nos guíe, nos siga guiando, mejor dicho, durante todo el trayecto del programa, lo que resta del bendito Dios y Padre Santo. Gracias. Gracias, Señor, te damos por este momento, por este maravilloso día. Gracias, Padre Santo, por este espacio de Cuatro Cuartos de su palabra. Gracias, Señor, por esta estación. Gracias por todos los que han servido, Padre Santo, de ayuda para que este espacio, Señor, salga al aire domingo tras domingo. Gracias infinitamente te damos. Gracias, Padre Santo, por nuestros oyentes, nuestros radioescucha. Gracias por los televidentes, llamarle así porque nos ven a través de las redes, a través de YouTube, del Instagram, de estas plataformas que muchos toman para maldad, pero gracias porque tú nos ayudas a tomarla, Señor, ponerla a tu disposición para tu honra y para tu gloria. Gracias. Condúcenos, Señor, en lo que resta del programa, como lo has venido haciendo, Padre. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Queremos leer primero un versículo que es el que nos va a servir de base. Hay dos versículos más que vamos a compartir con ustedes en esta maravillosa tarde. Dice Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Repetimos: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Un versículo muy contundente que nos dice lo que hay que hacer, cómo hay que mantenerse para nosotros poder ver al Señor. A propósito del versículo,
William McDowell en su comentario pues explicaba, o explica mejor dicho, que no es que el practicar la santidad de por sí, practicarla así por así, nos va a permitir a nosotros ver al Señor, porque Él dice que ya Jesucristo está, el Santo Jesucristo está intercediendo por nosotros, y ya al haberle aceptado, pues ya tenemos un lugar reservado. Claro, él apunta, si se creyó de corazón. Si se cree de corazón, entonces el camino hacia la santidad, la búsqueda de la santidad constante, entonces se realiza, se hace, se practica. A propósito de ello, él mismo, por ejemplo, hace una enumeración de 3 tipos de santidad. Él habla primero de lo que es la santidad posicional o instantánea. Este tipo de santidad, la posicional o la instantánea, es el tipo de santidad que se adquiere al momento de uno venir a los pies del Señor. Repetimos, la santidad instantánea o posicional es la que se adquiere al momento de venir a los pies de Cristo. Pero Dios no nos ve santo a nosotros, por lo que hayamos hecho, ni siquiera por el hecho tácitamente de venir a los pies de Cristo. No, sino es que Él, a través de Jesucristo, nos santifica, nos ve ya santo, nos ve diferente, nos justifica. Que ya eso de la justificación es otro tema, pero que el autor del libro Doctrinas de la Gracia, Francisco Lacueva, pone la santificación, la santidad, como una consecuencia de la justificación. Él tiene un apartado acerca de lo que es la justificación. Lo trata en una de las lecciones, ya por ahí, por el lado de la página 130 y algo, ya él habla de lo que es la justificación. Pero la santificación posicional o la instantánea es esa. Lutero decía que su santidad está en el cielo. Oigan bien, su santidad está en el cielo, pero eso era refiriéndose a Jesucristo, es decir, por lo que se refiere a nuestra posición delante de Dios, ya que Cristo es nuestra santidad. Era lo que Lutero apuntaba cuando decía que la santidad suya, su santidad, estaba en el cielo. Y otro tipo de santidad es la santidad práctica, como le llama William McDonald, en el comentario bíblico extenso que tiene de un solo tomo. Bueno, el que yo he consultado es de un solo tomo. Tengo entendido que en un principio eran varios tomos. Pero esta santidad práctica, ya ustedes ven, el mismo nombre dice lo que es ella. Es una santidad progresiva, una santidad sucesiva, una santidad práctica que todos nosotros estamos llamados a practicar, a irla haciendo
día tras día. A propósito de ello, Primera de Tesalonicense, vamos a buscar nuestras Biblias, aquí, Primera de Tesalonicense, el capítulo 4, versículo 3, dice lo siguiente, escuchen bien. Pues la voluntad de Dios es nuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Si leemos más abajo, dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, es decir, una serie de aspectos en la vida cotidiana que como creyentes nosotros debemos practicar, debemos llevar a cabo. Es a lo que apunta la santidad progresiva o la santidad práctica. Si seguimos leyendo, dice, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. El versículo 7 apuntaba a eso, sino a santificación. Pero también el capítulo 5, en su versículo 23 de Primera de Tesalonicenses dice lo siguiente, 5:23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Irreprensible. Fíjense cómo en ese versículo habla de que el que practica la santificación, el que practica la santidad progresiva, el que constantemente está buscándola, sería irreprensible. No quiere decir este aspecto de la santidad, santificación, la búsqueda constante de ella, que en el camino caigamos, que seamos probados, que entremos en tentación, porque imagínense ustedes, somos humanos, estamos en el mundo, aunque no somos del mundo, somos libres del pecado, pero no somos libres de la presencia del pecado. Escuche bien, son dos cosas diferentes. Somos libres del pecado, pero no libres de la presencia del pecado. Y a propósito de ello, a eso entonces es que apunta el otro tipo de santidad. Antes de ello vamos a mencionar que deberíamos nosotros separarnos de toda forma de mal. Eso es lo que dice el versículo. Esta santidad debería ser progresiva, como apuntábamos, es decir, deberíamos crecer más y más a semejanza de Jesucristo. Ahora bien, como decíamos, repetimos, no quiere decir ello que en el camino nosotros no caigamos, porque la misma palabra de Dios dice que aquel que esté fuerte, mire que no caiga. Aquel que esté fuerte, mire que no caiga. Y uno tiene que vivir constantemente pidiéndole perdón a Dios por los errores que comete, por el pecado que comete. A veces pecamos por omisión y a veces lo hacemos adrede.
y tenemos que vivir constantemente pidiéndole perdón a Dios y pidiéndole que Él nos permita imbuirnos más en Él mismo, en su palabra, en la oración, en la búsqueda constante de la santidad. Cometemos errores, fallamos de diversas formas. Bueno, en fin, somos humanos, pero tenemos que ir superando esos obstáculos. El Señor le dijo a la mujer adúltera, cuando se la llevaron, que fue hallada infraganti, cometiendo el adulterio, cuando se la llevaron, una escena que a mí me conmueve mucho cada vez que la leo, y la he compartido con mis alumnos cuando estamos en el aula, hablando del pecado, hablando de que Dios perdona todo tipo de pecado. Pero hay algo que yo siempre les digo a ellos cuando estoy hablándole de esto, y es de la recaída constantemente en un tipo de pecado. Cuando le llevan a esta mujer, que no fue porque los que la llevaron al Señor Jesucristo querían cumplir con la ley exactamente. La llevaron para tentar al Señor Jesucristo. La llevaron para ver si el Señor decía algo fuera de orden, del orden de la ley, mejor dicho, para poder tener razón con qué acusarle. Fue sencillamente para eso. Sin embargo, el Señor Jesucristo utiliza este momento para darle un mensaje tremendo, profundo, y un mensaje de alerta a ellos y a nosotros, esta generación de cristianos. Él baja la cabeza cuando ellos comienzan a hablar. Dice la palabra de Dios que él estaba como escribiendo en la tierra. La Biblia no registra qué era lo que escribía. Y ellos hablan: Señor, esta mujer fue encontrada en adulterio, y Moisés en la ley nos manda a que ella debe morir apedreada. El Señor le escucha a todos con atención, a la turba que fue. Era acabar con esa mujer, acabar con ella. Y el Señor dice: ok, perfecto. Yo estoy parafraseando lo que dice el texto. Ok, perfecto. Vamos a cumplir con la ley. Vamos a cumplir con ese precepto de la ley. Perfecto. Pero aquí va a tirar piedra. La primera piedra va a tirar aquel que esté libre de pecado. Ahí no había uno solo libre de pecado en el grupo que llevó a la mujer, porque el único que había libre de pecado ahí era nuestro Señor Jesucristo, o es nuestro Señor Jesucristo. Digo, era el Cristo humano, el que estuvo transitando, caminando por el mundo. El único que había ahí en ese momento, en esa gran reunión, él sin pecado. Y todos ellos acusados por los pecados que había en ellos, por su conciencia, fueron uno a uno escurriditos, saliendo, yéndose, hasta que el Señor quedó con ella. Pero la lección que le dio a ella también fue sorprendente, y es una lección para cada uno de nosotros. Y pedimos a Dios que nos ayude a cada uno, a mí mismo y a todos los que están escuchando. A mí primero, porque recuerden que yo siempre les he dicho que el primero que se edifica con el tratamiento de estos temas soy yo. Pedirle a Dios que nos ayude a no claudicar y a no caer en el mismo pecado siempre. O como dice el apóstol Pedro, vuelve el perro al vómito. En lo mismo. El Señor le dice a ella: ¿dónde están los que te acusan? ¿Te acusaban o te acusan? ¿Ninguno te condenó? Ella le dice: no, Señor, ninguno me condenó. El Señor le dice: yo tampoco te condeno, vete. Pero la parte que más me gusta es ya lo último, que él le agrega:
después de ese vete, y no peques más. Entonces, nosotros constantemente tenemos que orar. Por eso siempre hay que pedir perdón a Dios, porque es que ofendemos a Dios de diversas maneras. Ahorita dije por omisión, los famosos pecados por omisión, que no son a propósito, no son con alevosía y premeditación, como dicen los abogados. Y la última o el último tipo de santidad es la completa o perfecta. Llegamos de las tres al top 3, como dicen. La tercera, la completa o perfecta. Este tipo de santidad no se alcanza aquí en la tierra. Eso no es aquí. Eso no es así. Porque el proceso de santificación, la continuidad, la progresión en la santificación, o mejor dicho, la santificación progresiva. Bueno, el internet se nos está yendo mucho. Pedimos disculpas a los del Instagram, que constantemente el internet está fallando. Pedimos disculpas. La completa o perfecta, como decíamos, tiene que ver con la progresiva. Pero la santificación progresiva o práctica termina cuando nosotros morimos, cuando ya dejamos de estar aquí en la tierra. Y dice MacDonald, esta tiene lugar cuando el creyente va al cielo, entonces queda exento del pecado. Por eso ahorita dijimos que nosotros somos libres del pecado, pero no libres de la presencia del pecado. Quedaremos exentos del pecado cuando estemos con el Señor Jesucristo. Exento del pecado, donde nuestra vieja naturaleza será quitada y nuestra condición se va a corresponder de manera perfecta con nuestra posición. Esa es la santificación o la santidad completa o perfecta que nosotros vamos a adquirir cuando estemos con el Señor. Hay que luchar por la búsqueda de la santidad. Hay que tratar por todos los medios de imbuirnos de santidad. Hay que buscar más el rostro de Dios, buscar más a Dios, porque buscando de Dios viviremos. Esa canción tan preciosa de Marcos Vidal que pusimos hace un par de domingos, que se titula Buscadme y viviréis, apunta también a eso. Una persona que se diga ser creyente y continúe manifestándose en él tan abiertamente, constantemente, el viejo hombre, es una persona que todavía no ha aceptado a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Más aún, una persona que cometa pecado, que cometa errores dentro de su vida como cristiano, sea con nuestro semejante y no pida disculpa, no está buscando la santidad, la santificación, la santidad progresiva o práctica, no está en ese camino. Porque es que hay personas que ofenden y todo está bien, callado, todo está bien. Y personas que entonces agreden verbalmente a otro y se van para su casa, duermen bien. El Espíritu Santo no está en esa persona.
Porque cuando uno peca, el Espíritu Santo le señala a uno ese pecado. Cuando eso sucede, cuando tú ves, hermano, que cometiste un error, que le hablaste mal a alguien, sea cristiano o no, y te fuiste a tu casa y en tu interior no estás tranquilo, no duermes tranquilo, estás inquieto en la noche, en el día, el Espíritu Santo te está hablando y te está diciendo que lo hiciste mal y que debes pedir perdón, que debes pedir disculpa. Eso es una muestra de que estás buscando la santidad. Porque Dios lo que busca es enfermos, hombres y mujeres enfermos espirituales. Y el Señor Jesucristo se lo dijo, yo vine a buscar enfermos, el que está sano no necesita medicina. Bueno, eso es un decir porque sabemos que la humanidad por completo está enferma espiritualmente, y debe tener un encuentro con Dios. Hay que hacer un stop, un pare y concentrarse en los caminos del Señor y iniciar, primero, aceptar a Jesucristo para que Él le vea santo a través de Jesucristo. Dios le vea santo al que se arrepienta a través de Jesucristo, y luego iniciar el proceso de la santificación práctica o progresiva. ¿Para qué? Bueno, para que cuando nos toque partir de este mundo, entonces podamos obtener aquella santidad completa, definitiva, perfecta, que es estar en la presencia del Señor. Porque lo dice el versículo, sin santidad nadie verá al Señor, lo que quiere decir que tenemos que estar practicando la santidad progresiva para poder ver a Dios. Ahora, esa práctica de esa santidad progresiva es una muestra de que hemos aceptado a Jesucristo. Si no se acepta a Jesucristo, esa santidad progresiva no se comienza a realizar, no se comienza a practicar. Indiscutiblemente que no. Porque cristiano es aquel que acepta a Jesucristo, pero de corazón. Es como la salvación, la discusión que hay entre algunas corrientes teológicas de que si la salvación se pierde o no. Hay una persona que dijo ser cristiano y la perdió, es porque no lo era. No lo era. No lo era. Y no vamos a entrar en detalle teológico acerca de este concepto, de esto, de que si se pierde o no se pierde. Pero el que es cristiano, el que acepta a Jesucristo, comienza a dar muestra de arrepentimiento y a dar fruto. Y el hecho de dar fruto también es una muestra de que está enfilándose por el camino de la santificación o de la santidad progresiva. Porque comienza a dar fruto. Comienza a dar fruto de verdad. Y eso se nota. Hay algunos hipócritas, porque hay lobos vestidos de ovejas en algunas iglesias, los hay. Pero a su debido tiempo el Señor los señala y son conocidos rápidamente. No pasa mucho tiempo y es identificado y queda al descubierto. O el liderazgo de la iglesia lo identifica o lo identifican los hermanos. El asunto es que se sabe, se conoce, y por sus frutos os conoceréis, como dice la palabra. Esto era todo lo que queríamos compartir con ustedes en esta tarde. Este es un tema maravilloso. Les exhorto a ustedes a que estudien, lo consigan. El libro de Doctrinas de la Gracia es Doctrina de la Gracia,
de el autor Francisco Lacueva pertenece a lo que se llama Curso de Formación Teológica Evangélica. Ahí él tiene un esbozo breve pero conciso y muy profundo, breve, muy profundo al mismo tiempo, sobre este aspecto de la santidad. Les exhorto a que lo busquen, lo venden en librería Dele, valga el comercial para ello, y la librería El Camino, creo que se llama, de la Casa Bautista de Publicaciones. También valga la mención para esa editorial. Lo pueden buscar, pero también pueden entrar a las redes y van a encontrar diversos temas y diversas maneras de tratar este tema, y pueden encontrarlo también, pero les exhorto a que estudien más este tema y que nos enfilemos todos o sigamos lo que ya estamos tratando de practicar, la santidad progresiva. Sigamos tratando de hacerlo, de buscar más de Dios, y oramos al Señor para que Él nos dé fuerza, les dé fuerza a ustedes, mis amigos, mis hermanos y mis amigos, para que se arrepientan y para que nos dé la fuerza a nosotros también para continuar, para seguir buscando su rostro y practicando la santidad. Que Dios nos bendiga hasta el próximo domingo, si Dios y usted y yo así lo queremos. Hasta luego.